hola a todos y bienvenidos al año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Tengo conmigo a dos individuos fascinantes, también muy fans de Dungeons and Dragons. Eh, Hola, Sco. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien acá. Acá leyendo y acá, ¿cómo decirlo? Preparando cositas. Y también tengo a Andy. Hola, hola. ¿Cómo van? ¿Cómo que se cuenta? Esperemos que estén todo bien. Pero por mi lado, yo estoy bien. Rápidamente, si no saben quiénes somos y llegaron aquí por un giro infortunado del destino, no se preocupen, sí vamos a hablar sobre la historia de Calabozos y Dragones, pero también vamos a estar subiendo capítulos a este feed de nuestro proyecto principal, que es un podcast y stream de Real Play de varios juegos de rol. Empezamos jugando Calabozos y Dragones y ahorita estamos jugando Paula Última y Vampiro la Mascarada quinta edición. Y este podcast se va a tratar de la historia de Calabozos y Dragones, una miniserie bimensual. La vamos a estar publicando hasta que se nos acabe el tema o hasta que se nos acaben las ganas de hacerlo. Pero fijo, vamos a cubrir los eventos más importantes y más chistosos en estos últimos 50 años. Bueno, empecemos de atrás para adelante. Andy, ¿quién es Andy y sobre todo su relación con Calabozos y Dragones? Para los que no Uf, te conocen. ok. Yo soy Andy, esa soy yo. Soy diseñadora gráfica, tengo énfasis en diseño editorial y he estado trabajando los últimos años con una ONG, pero eso no tiene nada que ver. Eh, ¿Cómo llegué a jugar Calabozos y Dragones? Bueno, la pandemia sucedió y alguien en un servidor de Discord preguntó si alguien quería aprender a jugar Dungeons y yo dije que yo y pues bueno, todo terminó en que yo me volviera adicta a jugar Dungeons y luego otros jueguitos y conociera pues al Scrollcast y así a estos dos muchachos con los que estoy hablando en este momento. Bien, bien. Cool, Andy. Isco, ¿cuál es su historia personal con Dungeons? ¿Por qué habrían de Eh, creerle que usted sabe esto? mm, la gente suele decir que a mí hay que creerme el 50% de las cosas. Yo no sé hasta qué punto. Y yo no sé si esto sea verdad o si me lo estoy inventando. Mentiras. Yo llevo jugando calabozos un buen ratico. Empecé desde bien niño. Y fui una de estas desafortunadas personas que tenían los libros. Entonces, pues, fui Forever DM hasta que conocí a JP en una partida de rol de 3-5 antes de pandemia. Y en pandemia, igual que Andy, nos enfrentamos a la realidad de ser adictos a los juegos de rol, especialmente a Calabozos y Dragones. Y no he parado desde entonces. Cool. Ah, y por cierto, yo soy JP o JP, o como me digan ellos exactamente. Em, y mi historia es similar a la de Isco. Yo también llevo como más de 2 décadas en esto. Em, Aprendiendo un poquito de juegos diversos, pero siempre volviendo a Calabozos y Dragones. Jugué la tercera edición, la cuarta edición, la quinta. He probado muy superficialmente las ediciones más viejas, pero pues realmente no tengo tanta experiencia con las ediciones que salieron, no sé, antes de que yo tuviera 10 años. Ay, sí que. Las Qué gran ediciones en las que error. no existía el internet. Sí, no, además, es que, uff, o sea, sí, la gente a veces es como, no, pero segundo es una chimba, yo no sé qué, yo sí soy OG, y es como, pues sí, parce, pues yo no había nacido cuando salió esta. O Me quedaba sea, pues Marica, sí. tu culpa no nacer antes. Pero bueno, ahí vamos tratando de ser un poquito más OG. Nada, si les interesa nuestro contenido, si quieren saber más, únanse ahí al server de Scrollcast o síganos en redes. Sin duda, en algún lugar de su plataforma de podcast va a haber links en las descripciones de nuestros videos. Entonces, cool, perdón, de nuestros capítulos. Entonces, cool si hacen clic, si se unen, si nos dan retroalimentación, comentarios, si dicen... eh, no sé a quién sacarían del podcast, a quién meterían. No les vamos a Por hacer favor, caso, no. pero pues como para saber. Em, Bien. Ah,
entremos en materia, ¿no? Ok. Así de una. Sí, La gran pregunta es, ¿cómo entramos en materia? Ya sé. Andy, ¿de dónde salió Calabozos y Dragones? Uf. De un par de... de, No, mentiras. ¿Qué? entonces, Dilo. había un mancito bien bajito que se llamaba Napoleón. El man se inventó los juegos de guerra y larpeados. Mentiras, no. Todo empezó cuando había oscuridad. No, marica, en serio. Pues sí, los juegos de guerra, ¿no? Como vamos a empezar desde ese punto para no irnos hasta Napoleón y sus Sí, complejos. hasta... Entonces, todo comienza hace 200 años cuando un tipo publicó un libro llamado Kriegspiel. No vamos a explorar esos 150 años. Vamos a estar unos añitos antes solamente en este capítulo, pensando en cuál fue ese contexto en el que se dio, hablando un poquito de juegos de guerra, hablando un poquito sobre también, ¿no? Como la literatura fantástica y cómo estas cositas se mezclaron hasta producir esa primera versión de Calabozos y Dragones, ¿no? Obviamente de manera muy superficial, con historias chistosas que ya hemos leído por ahí. Si quieren leer fuentes más históricas y secas y precisas, esas existen, pero no son estas. No somos Sí, nosotros. no. No somos nosotros definitivamente. No sé si ustedes conocen como la existencia de ese podcast que es como el One Piece Virgin, que es un man que empieza No. como a hablar de todo su... Bueno, hay algo así, existe. Siento que este es mi acercamiento, como, sí, yo he jugado, pero estoy descubriendo la historia por esto y lo estoy registrando con ustedes. Excelente. Al menos es más corto que One Piece, siento yo. Va a ser más Y eso rápido. que empieza 200 años En el en pasado, el sí. pasado. Lo bueno es que al final de esto sí sabremos qué es Calabozos y Dragones. No Los como las amigos que personas hicimos. que leen One Piece. No, Calabozos y Dragones sí es un juego. Pero eso es un gran punto que discutiremos luego. Calabozos y Dragones es un sistema de reglas en específico o una tradición de juegos. Pero no es la pregunta de hoy, la pregunta de hoy es ¿de dónde salió Calabozos y Dragones? Bueno, nos dicen por ahí que es una creación de Gary Gygax y Dave Arneson, eso es lo que diría un libro. A veces incluso esos libros dirían que solo de Gary Gygax. Em, También ya llegaremos a la parte en la que tratan de borrar al otro creador. Uf, el beef. Sí. Em, pero bueno, ¿quiénes eran estos tipos? Gary Gygax, Dave Arneson. Pues estos manes Unos hacían mancitos. parte, Ah, unos parceros, sí. Ellos pues eran personas muy pues aficionadas a todos estos juegos de simulación militar, ¿no? Lo que nosotros llamamos los wargames o los juegos de guerra. Y pues un poco como para contextualizar a la gente, yo creo que, no sé, si han visto Warhammer, estos juegos de dirigir ejércitos, pues creo que sería una buena imagen mental para empezarnos a aproximar a eso, ¿no? Estas personas estaban interesadas en esos juegos y pues los juegos tenían este carácter histórico, ¿no? Los wargames empiezan como sí, las guerras napoleónicas o Segunda Guerra Mundial, cosas así. Y como dice JP, pues esto es una tradición como de 200 años. Muchas otras personas lo jugaban. Yo puedo imaginarme muy fácilmente como un par de idiotas jugando esta vaina vía por correo. Esas partidas deberían demorarse eh, básicamente lo mismo que One Piece, pero debía ser bastante divertido de imaginar eso. Igual siempre, bueno, esto es una pregunta que le hago a JP, ¿esos wargames siempre requirieron un referee? O sea, ¿eran dos personas y un referee? No, entonces, hay- bueno, la respuesta es depende. Es que hay como dos escuelas un poco del wargaming, ¿cierto? Em, una de ellas tiende más a tener que ver con reglas concretas y mucha abstracción, ¿sí? Piénselo mucho más parecido al ajedrez. El ajedrez no necesita un referee porque yo sé qué piezas hay, qué movimientos son legales y cuáles no, ¿cierto? Ok, Y sí, claro. típicamente no hay mucha información escondida o no hay información escondida, ¿sí?
Y hay otra tradición un poco más que no es como no es tan abstracta, sino tiende más como al simulacionismo. Y es como, uff, quiero hacer esto. Pero hacer eso no está contemplado en las reglas, entonces debemos descubrir cómo se hace. Y es esta otra tradición la que empieza como a requerir un referee. Y si echamos cabeza, y eventualmente ya hablaremos de eso, estas mismas dos tradiciones van a ser cosas que van a marcar como espectros la historia de los juegos de rol hasta hoy en día. Em, y es como, ¿qué tanto poder tiene el referee? Si se necesita un referee, si simplemente el referee es como una interfaz, ¿no? En la que simplemente me dice claramente las reglas, o si el referee tiene ya toda una voluntad propia y nos quiere, no sé, contar una historia. Em, algo súper bacano, yo creo que de estos primeros Wargames, em, y de estos primeros grupitos, sobre todo, es como que realmente eran 5 gatos en distintas partes, ¿no? de Estados Unidos. Y como decías, hacían cosas por correo, pero también tenían como clubes con revistas, ¿no? Como tenían sus fancinetas en los cuales como que hablaban sobre, así me fue en tal partida el otro día. Yo siento que es como una cultura que para alguien en la actualidad en los juegos de rol no, no, no reconocería. De pronto lo más cercano son los streams de Actual Play, ¿cierto? Pero así como que, uff, no, tal día jugué este juego y este es el reporte de cómo fue esta partida. Y ese tipo de contenidos son una vaina como súper abstracta, pero son donde nacemos aquí como juego de rol, ¿no? Mm, ¿Qué Sí, más? eso se me hace súper interesante, especialmente pues porque en este libro que estábamos, pues que tenemos como un poco de base, am, decían como, bueno, es difícil registrar la historia porque pues los fanzines son poquitos y la gente que los tiene en sus colecciones privadas bastante resguardados de todo y ni siquiera los prestan como para el registro histórico. Y no me imagino a nosotros como haciendo esto de cada partida, si acaso lo que tuvimos y lo que dices es como, no sé, mis antiguos recuentos de memes sin contexto de las partidas y no me imagino cómo registrar juiciosamente todo lo que hicimos, más allá del resumen con el que iniciamos a veces. O de pronto incluso un registro puede ser, bueno, hay unas partidas muy específicas como las nuestras que quedan grabadas en formato podcast, Ajá. pero sí, ¿no? O sea, como me parece curioso, yo no sé, esa es una pregunta que siempre me he hecho, pero yo no sé de dónde sale como este ímpetu de vamos a registrar lo que estamos haciendo para que otros lo vean, que en cierta parte pues es un ancestro de la cultura, digamos, actual de generadores de contenido, ¿no? Es como, mira cómo me maquillo, mira cómo juego rol, mira cómo juego Super Mario o LOL, ¿sí? Y es Sí. como, no necesariamente es para ver a alguien hacer algo bien, sino para ver a alguien hacer algo. Los verdaderos influencers de esa época, como las señoras que escribían fanfics y se los compartían por correo, 10 de 10. De eso sí sé. Los verdaderos. De eso sí sé. Esos son tus ancestros. Mis ancestros, sí, sí, Los, sí. Uf, marica, había una señora que incluso llegó a estar en Tumblr, una de las OG de los fanfiction de Star Trek, y se murió hace un par de años, pero dejó como su memoria reflejada y guardada en Tumblr y sus hijos y nietos siguieron como compartiendo cosas. 10 de 10. Siento que eso somos nosotros, dejando guardadas las cositas. Aunque ahora, volviendo a ese tema, ¿ustedes creen que hayan, pues, hubieran como personas, dos personas de un mismo grupo, dos, o como la versión de estos, pues de lo que pasó en estos juegos de guerra, no sé, los de un bando y los del otro, o sea, como dos de los participantes, cada uno haciendo su propio fanzine, o era como más colaborativo? Los fanzines eran como un asunto más tenemos por ejemplo un club de juegos y nuestro Ajá, club de juegos tiene un fanzine y nuestros miembros juegan. Y yo ok. creo que muchas veces sí había como el artículo
de la perspectiva de una persona y el artículo de la otra perspectiva de la otra persona que estaban jugando esa misma partida. Al menos los que eran recuentos de partidas. Yo sí creo que eso debió coexistir, aunque no tengo como full certeza de eso. Interesante, interesante. Pues, y lo mismo, como Sí, que pocos tampoco tienen no se me certeza hace muy porque extraño. son poquitos y... Ujú. No, pero es que, o sea, piensen que, por ejemplo, o sea, yo el otro día me acuerdo, no por vanidad, sino para mostrarle mi momento más vergonzoso a mi pareja actual. Estaba tratando de buscar un artículo del Espectador que salió cuando yo jugaba rol en la francesa y me tomaron así la foto y toda la cosa, Oh my cuando yo God. tendría por ahí como 15 o 16 años. eh, y eso no existe, ¿me entienden? Y eso fue en los 2000. O sea, ya había internet, ya había como muchas maneras de recordación y de almacenamiento de información de pronto más robustas que... Creo que es hora de ir a la Biblioteca Nacional. Ajá, exacto, sí, ahí seguramente lo encontraría si me acuerdo de las fechas. O bueno, tal vez hay un motor de búsqueda. Yo la verdad no sé cómo se busca entre periódicos. Eso siempre ha sido como algo que solo veo en películas, ¿no? Como ahí están los manes de Spotlight, ¿sí? Como ahí está Hulk buscando cosas en el archivo, ¿sí? Pero, Con las fichitas de la hemeroteca. ajá, Sí, 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 pero yo no sé exacto. eso cómo se hace. Em, pero claro, o sea, ¿cómo será una época en la que, pues, o sea, no hay almacenamiento digital, ¿no? No hay, no hay obviamente, pues, como internet, no hay mucha facilidad de en general mantener guardada la información, porque, pues, ellos son huevones haciendo como si me entienden, una revistica para 100 personas y que realmente solo leen 20 o 30 que se van a imaginar que ahí van a ser como uno de los fenómenos culturales más grandes, ¿sí? Que va como a comenzar una bola de nieve que lleva a cosas como World of Warcraft, ¿sí? O sea, Marica, y Ajá. ni siquiera, o sea, dejemos de lado el internet, ni siquiera existía la fotocopiadora. o estábamos cerca de tener Sí, fotocopias, pero claro, ellos no podían tener una, pues, o sea, sí, eran otras máquinas, o sea, vi dos nombres de máquinas, o bueno, tecnología que yo no sabía que existía. Para mí, la fotocopiadora fue lo primero y pues resulta que no. Así aprendí como dos cosas nuevas. hmm, mira, pues, pero sí. Uf, bien. ¿De qué quieren hablar? Pues básicamente cómo funcionaban estos jueguitos, ¿no? Pues porque muchas de estas cosas obviamente se van a traducir al futuro en todo el asunto de, no sé, por ejemplo, descubrí de dónde viene el nombre de los puntos de golpe, ¿no? Porque en Calabozos y Dragones nunca hablamos de puntos de vida o sí, puntos de salud, sino que hablamos de puntos de golpe. Esto viene pues directamente de esta época. Ilústranos. Em, es como que pues están estos ejércitos, ¿no? Y los ejércitos, recordemos, inicialmente son completamente humanos. Y cada tropa en este ejército pues tiene un punto de golpe. O sea, si le dan un golpe, muere. Pero entonces empiezan a agregar héroes. Y esto va a ser relevante más adelante cuando estén agregando como criaturas mágicas y todo esto, pues empiezan a surgir estos héroes y claro, pues estos superhéroes no pueden ser igual de frágiles al humano normal. Entonces, para derribar a cierto héroe histórico, pues se necesitan dos golpes Sí, o necesitan incluso varios más, tres, golpes, cuatro 2 o 3 golpes. golpes. Exacto. O Entonces van contando los puntos de golpe. Ujú. Sí, sí, ahí se originan un montón de cosas. Entonces hablemos primero de los jueguitos de guerra y de pronto como el más importante para nuestra narrativa, que es Chainmail, ¿no? Eso tiene toda una evolución, ¿no? Primero tenemos los juegos napoleónicos, vamos a emular batallas históricas entre dos personas con reglas muy específicas. Muchos de estos juegos son súper abstractos, no son la cosa como de miniaturas así increíble, como que uno vería hoy si se asoma a un hobby center y están jugando eh,
40K o están jugando, ¿me entienden? Algún juego de miniaturas de Star Wars, ¿sí? Sino que muchas veces va a ser como, bueno, pon este papelito en este mapa cuadriculado o hexagonal para mostrar dónde están tus tropas, ¿sí? Y esos son los Ujú. movimientos tácticos que pueden hacer y la cosa. Y por eso es que se podían jugar por correo, ¿no? Como, muy como jugar ajedrez por correo Ajá. o por telegrama o por teléfono o hacer una jugada cada día, ¿sí? Como simplemente, sí, yo muevo tal cosa a esta otra. Listo, perfecto, ¿sí? Y para los dos es claro el estado del juego luego de eso. Um, yo siempre he querido como explorar este tipo de juegos un poco más. A mí, obviamente, pues me gusta mucho Warhammer 40.000 y me gusta como este pasado mítico de los juegos de miniatura, más porque soy un coleccionista y un pintor que porque soy alguna suerte de gran estratega, pero, pero sí. Igual eso se sigue jugando, ¿no? Creo que, pues obviamente se sigue jugando Chainmail más como un tipo de tributo, como una rareza bueno, sí, quiero ver qué era esto, a como que sea un juego ininterrumpido. Por ejemplo, en estas convenciones, la GaryCon, ¿no? Que se lleva a cabo en honor a Gary Gygax, pues se sigue jugando y uno todavía ve incluso, no sé, a David Weasley o hasta hace relativamente poco, el man ya todo viejo dirigiendo, ¿no? Mm, sí, sí, sí. No, y hay juegos que aún se juegan, por ejemplo, que no son del contexto exactamente Wargaming, pero son afines. Por ejemplo, Diplomacy. Diplomacy es un juego que pues no es exactamente, voy a poner mis bichitos en el mapa para matar los bichos en el mapa, pero sí es un juego como de estrategia de alto nivel y negociación y política que va muy de la mano también pues como de todo este contexto y sé que todavía hay gente que lo juega y gente que aún debe dedicarse a eso. Em, mm, Tocaría pasarse por Reddit ahí como al subreddit de Wargaming a ver qué cuentan. Peligroso. Em, sé que hace poco, por ejemplo, en el grupo de juegos de mesa aquí de Bogotá, había alguien eh, mostrando que tenía una versión, no sé si era una versión facsimilar, no creo que haya sido un original, de la campaña del norte de África, ¿no? Que es como uno de esos primeros eh, momentos en los que los juegos de mesa de guerra y los juegos de tablero como que se van ahí mezclando. ¿Sí? Un juego como de mucho antes de Dungeons, yo creo que por ahí de los... no, mentira, o no. Es como de los 70 en todo caso. Ujú. Y es como un gran juego de tablero, famosamente largo, supuestamente toma como 1500 horas completarlo, una vaina así. ¿Sí? Damn. Porque es toda una campaña Y, militar de vamos a emular esta guerra. ¿Sí? Una vaina bien loca. Em, Vamos a emular el conflicto armado colombiano. pero pues como haríamos pero, un pero juego eso de sí algo pasa, que ¿no? no ha terminado. Exacto. Más Pero largo que vengan, One ya, Piece. ya que Andy lo menciona, tristemente el conflicto colombiano, bueno, o mejor dicho, el rol le debe mucho al conflicto colombiano, ¿no? Porque, Ok, sí, explícate. Pues bueno, no sé si me estoy adelantando un poco hablando de Braunstein, eh, que es, sí, pues ya llegaremos allí, pero sí. ok, sí, pues Braunstein, hay un punto donde una de sus ediciones ocurre todo en este país perpetuamente inestable política y socialmente en Latinoamérica que se llama Banania. O sea, Banania. es un poco, no sé si vergonzoso y simultáneamente un honor, pero es demasiado. Te podrían haber esforzado un toquecito más. Macondo. Sí, exacto, Macondo. exacto. Banania. Eh, hay un, Banania. hay un juego todavía mucho más explícito. Este ya es un juego de mesa, no es propiamente un wargame, ¿cierto? Del 2012 que se llama Andean Abyss. Insurgencia y contrainsurgencia en Colombia. Pero es un juego de mesa.
y es un juego de mesa como asimétrico, entonces uno puede ser como de distintas facciones y todo el juego se desenvuelve en el territorio colombiano, ¿sí? Siendo una parte como de las facciones clásicas acá, ¿no? Ejército, guerrilleros, paracos. Em, sí, entonces hay cosas como, miren, este es el este del meta y acá esta es la base de yo no sé quién, ¿sí? Re Qué denso. loco, o sea, es una vaina que no consigo, y además no lo hizo un colombiano, o sea, no es un juego didáctico, ¿no? Como aprende sobre el concepto, lo hizo un huevón como alemán o ruso, ¿sí? Que se Ah, sí, llama claro, por Volko supuesto. Rumke. Tiene todo el sentido del mundo. Dos subs y el Scrollcast juega. Ah, verdad que no estamos en Twitch. F. F. Pero, marica, si alguien acá hubiera intentado crear ese juego, no sé, no sale, se queda en planes como 10.000 cosas. Sí, total. Em, qué giro tan darks esta noción de que a veces sean eh, las voces externas las que tienen que contar nuestra historia, porque acá no se puede, pero bueno. Clásico. F. Perdón, amigos de Banania. Banania. O sea, ya definitivamente la siguiente vez que juguemos Dungeons va a ser en Banania, o sea, no hay... No hay otra Por opción. favor. Modern. Yo dirijo Modern de 20 ambientado en Banania. Seguro. Qué horror. Nos va como a demandar a alguien, no sé, weón. El Ministerio del Interior. Oh. Bueno, pues publicidad gratis. Es verdad, no hay mala publicidad. Demanden, digo no. Em, algo, bueno, volvamos a qué estábamos. Estábamos en Focus. Focus. Estábamos bueno, ¿no? Están estos Chainmail. wargames y lo que pasa es que empiezan a aparecer una serie de elementos, ¿no? Y lo primero que ocurre es que gente em, empieza a querer decir como, bueno, y si lo único que se juega no es solo napoleónico o Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa si jugamos cosas como medioevo o antiguo, ¿sí? Todavía histórico, ¿no? Pero empiezan como, bueno, metámosle por acá, qué sé yo, que sí, somos eh, soldados en un castillo y, sí, contra otros soldados así medievales, Y un ¿no? asedio. Ujú, exacto. El asedio, yo me acuerdo que fue uno de esos clásicos como cosas que empezaron a simular, porque claro, algo que ocurría en esas épocas, y esto es importante como contexto de cómo es lo que está pasando todo esto, y es que la gente hacía sus propios juegos, ¿no? La gente adaptaba muy fácilmente como, este juego está chévere, pero conseguí miniaturas de este otro tema, entonces voy a ver si con estas reglas puedo emular este otro contexto, ¿no? Y jugamos entonces a medieval, ¿sí? Y también eso era otra cosa que pasaba. Los juegos posibles de guerra estaban supremamente condicionados por qué tipo de miniaturas se conseguían. Igual que ahorita, solo que Sí, no tan diferente, eso iba a decir. sí. Pero pues claro, o sea, en esa época, estamos hablando de una época pre los famosos, pre Warhammer, pre obviamente cualquier juego de Star Wars, cualquier clon de Warhammer también, ¿no? Y ningún juego de miniaturas de tema fantástico existía aún. Existían solo gente dispuesta a crear juegos y Gary Gygax, de hecho, era uno de ellos, ¿no? Él tenía un parche, un grupo, yo no sé qué tan grande era ese grupo, sospecho que no tanto, que era la Sociedad de Castillos y Cruzadas, ¿no? Y eran los que estaban como empujando porque hubiera wargaming medieval. Vea pues. Qué áspero. Dice que eso es lo que jugaban los del Patriota. Ahí Mel Gibson con sus figuritas. Ellos seguramente jugaban em, como mire que hay dos autores históricamente, dos autores como de fantasía y de ciencia ficción históricamente involucrados con los juegos de miniatura. Siempre se me olvida quiénes es que son exactamente, em, H.G. pero Wells. seguramente era uno de los juegos de estos tipos. Son H.G. Wells y el otro es el de, el de
como el de, puta, ¿cómo se llama? El de Doctor Jekyll y Lee Mr. Hyde. Stevenson, no. Em, R.L. Stevenson, creo que sí es. Sí, R.L. Stevenson, sí. sí, Y sí. ellos dos jugaban Wargames y tenían como sus reglas de Wargaming. Y justamente uno era asociado con el Wargaming más abstracto y la cosa, ¿no? Y el otro pertenecía a esta otra escuela del Wargaming de, marica, quiero como tener estos grandes despliegues simulacionistas, pero no hay reglas para esto, ¿qué reglas me invento? Em, bien interesante. Em, Qué chimba. y luego hay como otra cosa pasando, ¿no? Ya volviendo al Wargaming, que es ¿cómo le podemos llegar? El revival de Tolkien, ¿no? Tolkien vuelve a ser popular por Ajá. cosas no relacionadas con nuestros amigos Wargamers. Sí, esto es un buen momento para recordarle a la gente que esa escena de, ¿qué es esto? De Winter Soldier, que dice como si yo leí el Hobbit cuando salió, es absolute bullshit, ¿no? O sea, Tolkien no era famoso sino hasta que ya estaba muy cerca de morir. O sea, El Señor de los Anillos no fue nada popular y sobre todo no fue nada popular en América, ¿no? Porque hubo, pues, muchos problemas a nivel editorial para, de hecho, poderlo publicar acá. Se hizo como, pues, o en Estados Unidos, realmente acá, pues, de puta, en este platanal, en Banania, ¿quién iba a publicar El Señor de los Banania. Anillos? Em, pero entonces hubo un tema de editorial acá en Estados Unidos. Lo que terminaron publicando fueron como unos cloncitos, como una versión pirata, que nadie tenía los derechos y finalmente pues esos libros salieron de circulación y hubo muy pocas como copias de ese libro. Pero en cambio Tolkien resonó resto con los hippies. Y hubo Ok. como una coincidencia, pues como de el comienzo de todo este movimiento hippie, el verano del amor, la cosa, con, digamos, la aparición de una posibilidad de volver a publicar Tolkien, ¿cierto? Volver a publicar El Señor de los Anillos, sobre todo. Y yo no sé, a los hippies les encantaba esta vaina. Yo siento que propiamente Tolkien no hubiera sido como un fan del hippismo. No, no, él odiaba a los Beatles, para empezar. A los hippies les encantaba, los hobbits les encantaba, güey, que Gandalf fuera un mago loco que se la pasaba fumando hierba. Em, y fue como el renacimiento de esta vaina, pues, em, sí, unos añitos antes de que muriera, o ya casi para el momento en el que Tolkien muere. Y eso empieza pues a generar a su vez interés en como, bueno, ya estamos jugando miniaturas medieval, podemos jugar miniaturas fantástico. Ajá. Enter the Dragon. Y lo que me parece muy chévere, de nuevo, este libro, por cierto, del que estamos hablando, que es una de las fuentes que hemos usado acá como para sacar nuestros datos cocteleros, es Playing at the World de John Peterson. Y él muestra que eso fue como una verdadera controversia dentro del mundillo súper pequeño de gente que jugaba Wargames hasta el momento. Y era como, no, pero esto lo que debe es ser histórico, ¿sí? Como que esto lo que debe ser es no representativo de la realidad, con cosas verdaderas, como vamos a jugar a que hay dragones y hay magos y hay arbolitos que se mueven, ¿sí? Como que eso para qué. O sea, dentro del escalafón de ñoñez, ¿sí? Estaban los wargamers y por debajo estaba esa gente perdedora que quería wargames de fantasía. Yo sé cuáles fueron esos primeros monstruos. ¿Cuáles fueron esos ¿Cuál primeros es? monstruos, Scott? Entonces, claramente está el dragón, no. Y el asunto del diseño del dragón es que fue una fusilada literal y directa del dragón de Tolkien. O sea, incluso el diseño en el libro es sacado, o sea, es calcado de uno de los diseños que hizo Tolkien para El Señor de los Anillos. Y ese sí es como la misma criatura. También están los trolls, pero los trolls no son como
tan ogrescos como en El Señor de los Anillos, sino que son estas criaturas extrañas y alargadas, porque ahí sacaron inspiración fue de otras fuentes literarias, tal vez más cercanas como al trabajo de Asbjørnsen y Moe, como del folclore escandinavo y cosas así. ¿Qué más sabía? ¿Cuáles eran los primeros? Creo que esos fueran como los dos básicos y precisamente por este momento cuando decían, no, pero es que estas criaturas son enormes y estas criaturas son muy difíciles de matar, se hizo necesario que también hubiera héroes, ¿no? Como no, claro, si estamos pensando en un Arturo, si estamos pensando en un Aragorn, cosas así. Y estos tenían hasta 4 puntos de golpe. Sí, esto es propiamente que toca pegarles 4 veces, ¿no? Como, Ajá, exacto, sí. Bonk. sí, o sea, Bonk acá por todavía 4. estamos hablando de cosas muy abstractas, ¿no? O sea, los ataques o hacían daño o no hacían daño y se resistían o no se resistían, ¿no? Muy a manera de pues, los que están familiarizados con el wargaming, que pues sigue siendo en muchos contextos. Ah, y ahí es un poco, ¿no? Ese contexto el que viene Chainmail. Chainmail es un jueguito que para su época fue bastante exitoso y era el juego de vamos a emular medieval. Y casi medio en broma, Gary Gygax pone en la parte de atrás del libro un suplemento como de, y si le quieres meter, y en este momento la influencia de Tolkien todavía era explícita en el diseño de Gary Gygax, si quieres jugar Tolkienesco, porque realmente no había una palabra para eso todavía, o sea, todavía no hablábamos Ujú, de claro. alta fantasía, sino si quieres jugar Tolkienesco, le metes esto. Sí, entonces era como la opción de sí, jugar un Trent, jugar un mago y cómo funcionan los magos. Ah, Y sí, cómo exacto. funciona lanzar hechizos y qué hechizos son. Sí. Em, Y de hecho muchos de esos hechizos todavía existen hasta hoy en día. O sea, varios de estos hechizos los seguimos encontrando en quinta edición y que me pareció súper, súper cool. No sé, el Lightning Bolt, la bola de fuego, detectar, no, proteger contra el mal. Eh, Hay varios que no solamente tienen el mismo nombre, Haste, sino que hacen, bueno, como muy entre comillas, exactamente lo mismo en términos de, no, la bola de fuego era un área redonda, entre comillas, este rayo eléctrico en una línea recta de tanto. Es bello ver esto tan llevado hacia atrás, ¿no? Pero entonces, claro, el mago era una de esas unidades, tal vez la más fuerte que había en el momento. era también la más versátil, ¿no? Como que había distintos tipos de magos, ¿sí? Como, ¿Mezclados? no, di tú como, bueno, es que aquí también hablamos de los orígenes de Dungeons y sus clases actuales, pero había era la persona que usaba magia, ¿sí? No se llamaba Sí, mago. como. Pero Ujú. entonces un Warlock no era tan poderoso como un Wizard, ¿sí? Eh, simplemente era como una suerte de ranking y esto se va a mantener en las ediciones iniciales de Dungeons, en las que en todas las clases, sí, como que el guerrero de nivel 1 tiene este nombre técnico, el guerrero de nivel 2 tiene este nombre técnico, el mago nivel 5 tiene este nombre técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el fighter nivel 9 creo que era un varón, ¿sí? Ok. Y el Magic User nivel 15 era un archimago, ese tipo de cosas. Sí, no sé si era exactamente nivel 15 pero se entiende el punto. Pero se Sí, sí, entiende, sí. sí. Bueno, Mm, igual lo que dices, Co, pues sí, sí es chévere saber que se ha conservado la esencia de muchas de estas cosas, especialmente lo que dices de los hechizos, pues ahí sí, yo no sabía que estos en específico se han conservado desde ese momento. Y pues si bien se han pues modificado las cosas técnicas, pues me parece interesante saber eso, que a pesar de todo se ha conservado como la esencia de todas esas vainas. Lo único que ha cambiado, por ejemplo, con la bola de fuego es que, em, pues, si nosotros nos imaginamos a dos personas peleando, uno quisiera creer que Ujú. un aliado no le bote una bola de fuego a uno, pues porque un aliado es uno mismo. Uno quisiera pensar eso, pero luego conoce a Rafa. sí, Mentiras. no, pasa. Uno quisiera pensarlo, sí. Sí, sí, sí. O sea, y claro, uno diría, bueno, ¿por qué bola de fuego y lightning bolt?
son los primeros hechizos. Porque uno es el hechizo de área y el otro es el hechizo de línea recta. O sea, recuerden que todo eso está pensado en como dimensiones de, igual estamos luchando contra grupos de personas, ¿no? Sí. Y entonces esos son los hechizos que tienen Claro. sentido. Un hechizo como, qué sé yo, qué hechizo moderno de Dungeons hay, como, pues, no sé, Wish, uno de los hechizos infames de Dungeons, pues eso no tiene Ujú. sentido en este contexto, tiene sentido. Es el que hace que la gente se duerma, el que hace que en un área no se pueda ver, el que hace que en un área haga daño, que en una línea recta haya daño, ¿sí? El Sí, hechizo que me daño hace concreto. invulnerable, ajá, exacto. Todos los primeros son ese tipo de magia. Mm. Luego llegaron los hippies a imaginar cosas, digo. Imaginar es una palabra muy fuerte. Luego veremos los fetiches de Gary Gygax aparecer y magia de cambiar de sexo y ese tipo de cosas. Uf, eso ya me lo habían comentado y me sorprendió. Me fue como, ¿qué? Sí, sí, sí. Pero aún no estamos ahí. Bueno, del, del otro lado de la ecuación está nuestro héroe anónimo, ¿no? Nuestro querido Dave Arneson. Yo siento que si uno no es Sí, muy pobre. versado en historia de Dungeons, pues es posiblemente la primera vez que estén oyendo nombrar a Dave Arneson. Em, él se murió ya hace unos 15 años, em, pero él, digamos, yo diría que él es más el diseñador de Dungeons que Gary Gygax, y bueno, eso es controversial y ahorita lo Uf, hablamos, lo pero van a cancelar. o sea, sus aportes son los que nos permiten saltar realmente a esta idea de jugar rol, ¿sí? Gary Gygax nos trajo más las reglas y la fantasía y la sistematicidad, ¿cierto? Y Dave Arneson yo creo que nos trajo el rol, ¿sí? Mm, pero ya veremos por qué lo digo, que se pillaron sobre Arneson. Em, o sea, él estaba como más enfocado hacia todo el asunto de Brownstein, ¿no? Brownstein, Ujú. como para contextualizar un poco, es como una variante experimental de estos juegos, porque como habíamos estado diciendo, pues estos juegos de guerra son una persona contra otra persona y puede haber un referee, ¿no? Y esta gente, o sea, entre David Weasley y Arneson lo que buscan es, bueno, ¿cómo le metemos más personas a esto sin que sean 20 ejércitos dándose, ¿no? Y así sale este experimento de Brownstein que está ambientado como en las guerras napoleónicas, seguimos ahí, y hay un pueblo ficticio que se llama Brownstein. Entonces, claro, están pasando estas guerras, personas dándose ejército contra ejército, pero al resto de jugadores se les asignan unos roles que incluso son no militares, ¿no? No son todos militares. Entonces, no sé, está el alcalde, está el panadero, está y así. Y de hecho, dice el chisme, dice la historia, que llegaron ahí más personas de las que pensaron que iba a llegar. Entonces tuvieron que inventarse varios de los roles. Y esta es la primera vez donde se hacen esos roles individuales, ¿no? Yo no soy este ejército, yo soy el panadero de Brownstein, yo soy el banquero de Brownstein, entonces todos tienen diferentes objetivos y una de las cosas, una de las implicaciones más importantes, digamos, para lo que sería Dungeons en ese sentido de los roles es que, bueno, no sé cómo se diga eso en español, esto, el zero sum result, como que no Lo- necesariamente tiene que salir los una juegos de suma cero, persona. los resultados suma cero. Exacto. Sí, ahí eh, em, cuenta el chisme un poco también que David Wesley tenía pensado, sí, que la gente tuviera roles específicos, pero no necesariamente que tuviera, ¿cómo decirlo?, como personalidades. Interacción. Ajá. Eh, y eso es como algo también que documentan las personas que estuvieron allí, y es que los personajes, o sea, la gente estaba hablando en personaje, algo que nunca había pasado en la historia de los juegos hasta el momento, y estaban teniendo interacciones que no eran
tácticas, ni militares, ni orientado a avanzar los objetivos del juego, Ujú. sino digamos, explorando esa identidad que acaban de obtener, ese personaje. De nuevo, eso nunca había pasado realmente en la historia de los juegos. Igual, otra cosa que escuché, pues escuché, muy bien, leí así como adicional, es que igual toda esta semillita había nacido como en una clase que le habían dado a Arneson y le habían dicho a él y a sus compañeros que interpretaran como figuras históricas y que eso que le quedó como sonando. Ahí sí, lo leí como de una entrevista que había hecho, le habían hecho al man, pero no sé, ¿ustedes habían escuchado eso? Yo eso Sí. no lo sabía. Vea pues. Todo chisme es bienvenido. Sí, ahí está, chismecito. Mm, Y claro, sí, obviamente esto no fue, no tuvo impacto inmediato como en el juego, pero sí fue como una idea que le quedó sonando al man. Entonces, ahí me parece chévere. sí. Y hay una última idea, yo creo, importante introducida en Brownstein, o fundamental introducida en Brownstein, y es, bueno, y esto ya ustedes lo leerán, hay alguien, digamos, está un juego llamado Strategos N, ¿cierto? Ujú, Y lo que Strategos N se propuso no tanto fue como crear un juego que tuviera reglas explícitas, ¿cierto? Sino que eventualmente es crear, por así decirlo, como un framework, ¿cierto? Una suerte como de estructura para que sea un juego en el que cualquier cosa puede ser intentada, ¿no? O sea, volviendo como a los juegos más abstractos, incluso los juegos de mesa, yo en los juegos de mesa solamente puedo intentar hacer lo que las reglas del juego me dicen que se puede hacer, ¿no? Un poco como alguien que trabaja en la carrera, no sé, dentro del gobierno, ¿no? Es como si haces algo que no está explícitamente delineado en las cosas que sí puedes hacer, estás haciendo algo ilegal, estás haciendo algo prohibido, estás haciendo algo que no se puede hacer, ¿sí? Y estrategos, sobre todo las versiones más finales, y sobre todo, digamos, lo que David Wesley hizo con estrategos, es como, bueno, creemos un juego en el que todo se puede intentar, cualquier cosa, ¿sí? Hay unas cosas explícitamente prohibidas y eso no se puede, pero todo lo que esté fuera de esas prohibiciones se logra y eso es algo que intentan muchos juegos de rol también, ¿no? Es como esto no está explícitamente prohibido, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Mm? Y la respuesta, claro, a esa primera de, bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es, pues el referee debe inventarse cómo se hace. Eh, sí. Y esa es como la otra cosa súper importante en esta época. El referee aparece una figura que había existido en otros juegos, en otros momentos, eh, pero aparece esta figura que debe empezar a mediar. Es como X persona quiere hacer algo. Las reglas del juego no me dicen cómo se hace ese algo. Yo debo inventarme cómo se hace ese algo. Entonces, otro first, ¿cierto? Otra cosa que pasa por primera vez, lo que eventualmente conoceríamos como el Dungeon Master y luego como storyteller, narrador, y ahora que los juegos se están distanciando un poco de esa tradición, otra vez referee o mediador o como sea que le quieran llamar los juegos un poco más modernos de rol. Y de hecho, ya que lo menciona y volviendo a esta partida bastante caótica de Braunstein en el 69, pues de esa una sola partida surgen varios chismecitos, varias historias, varias cosas bien sabrosas para el mundo del rol. Una de esas es que, claro, como usted lo estaba mencionando, pues las personas empiezan a interactuar entre ellas de modos que no son necesariamente relevantes para lograr los objetivos del juego. Pero entre esas cosas que ocurrieron inesperadas, dos jugadores se retaron a duelo, ¿no? Entonces, pues aquí es una de esas instancias donde el referee tuvo que básicamente inventarse las reglas de cómo funcionaba el combate uno contra uno. En todo caso, dice Wesley, o bueno, Wesley considera que eso había sido un total fracaso, que el experimento había sido demasiado caótico,
pero a los jugadores les había gustado bastante y estaban esperando que esto se repitiera, ¿no? Mm. Y, y eventualmente lo que pasaría es que Dave Arneson lo repite en otro contexto, ¿no? O sea, si hubo más Brownstein. Según entiendo, hubo 4 Brownsteins al menos que están documentados por ahí. Sí, de hecho, de 2 al 4 son Banania. Ajá. Banania, sí, sí, sí. Maldita sea. Em, y lo que pasa es que David Wesley se tiene que ir al ejército. Y de nuevo, si no hubiera sido, pues básicamente por la guerra en ese momento, es cierto, que si no estoy mal es Vietnam, ¿no? Sí, Vietnam, claro. Pues probablemente no tendríamos Calabozos y Dragones. Porque lo que pasa es que cuando David Wesley se va, Dave Arneson dice como, bueno, vamos a seguir haciendo Brownstein, pero no en Brownstein, yo lo tengo que hacer en mi propio como lugar. Otra tradición van haciendo ahí, por cierto, ¿cómo se llama? Eh, World uy, Building. pucha, se me fue la palabra. El homebrew, exacto. Ajá, Ah, ok. ajá. Yo dije que los Em, settings. y también, y también, Bueno, sí, Jay, punto para mí. pues para ti porque lo que pasa es que se inventa lo que sería el primer setting de Calabozos y Dragones, Blackmoor. Y, Blackmoor. y Blackmoor es un poco más medieval, ¿cierto? Y es esta misma idea de lo que viene siendo el juego de Brownstein, ¿cierto? Pero en otro contexto. Em, eh, y un poco, pues, empieza siendo raro porque lo que ocurre es que los jugadores juegan versiones fantásticas de ellos mismos, ¿cierto? En Blackmoor. Y acá hay monstruos de fantasía, ¿cierto? Em, y aquí es donde yo digo que viene como todas las partes de rol. Primero, hubo varias partidas de Blackmoor, ¿cierto? Y la gente, naturalmente, jugaba el mismo personaje de partida a partida, ¿cierto? Sí. Porque, pues porque eran versiones fantásticas de ellos mismos, ¿sí? O sea, qué absurdo cambiar de personajes. Eh, pero no, esta es la primera vez que eso pasaba realmente, ¿sí? O sea, incluso en juegos que podrían existir en ese momento en los que uno no tomara control de una ficha o de un personaje, no necesariamente juegos de rol, sino probablemente juegos de mesa. Esta idea de que mi personaje es el mismo, si es un personaje persistente entre las siguientes veces que jugamos, eso es nuevo, es algo que se está introduciendo ahí. Y lo mismo que el mundo, las cosas que ellos hacen de una partida a otra permanecen. Y entonces Dave Arneson nos da el mundo persistente, algo que también yo creo que va a ser em, em, pues fundamental en la manera en que conseguimos el rol actualmente, ¿sí? Cuando nos sentamos a jugar una tras otra partida de Dungeons, no es que el mundo se resetee o sea otro mundo diferente versus ¿no? la partida anterior. Las cosas que hicimos la sesión pasada están ahí, ocurrieron, ¿sí? Y tienen influencia sobre lo que pasó, lo que pasa ahora. Obviamente, a menos de que fueran largos juegos de guerra modo campaña, pues eso no ocurría, ¿no? En ciertos otros tipos de juego. Em, es muy bonito. Sí, sí, sí. Y se me olvidó. Eso, o sea, Blackmoor es antes, o sea, antes de el nacimiento de TSR, ¿cierto? Sí, como, Sí, ok, sí, yo listo, ya. estoy casi seguro que Estoy, sí. Blackmoor debe ser en el 70 comienzos del 71. Sí, 70 total. ok, voy a buscar, sí. Ah, sí, TSR en el 73, sí. Sí, sí, TCR es esa compañía extraña, ya que lo introdujimos, que Cari Gygax monta una vez ya tiene las reglas de Dungeons and Dragons para publicarlo, para publicar Dungeons, pero dice, esperen, necesitamos financiación, y entonces publican otro juego primero. Entonces Dungeons no es el primer juego de TSR, sino el último. Perdón, Además el que segundo, lo no el que, último. TSR sacaría innumerables juegos. lo que tengo entendido es que, bueno, también Gary Gygax había sacado Chainmail con esta gente que son los de Guidon Games, y cuando ya intentaron sacar Blackmoor, sí, cuando todo se iba más hacia la fantasía, los de Guidon les dijeron, no,
nosotros no vamos a publicar eso. Entonces ya dijeron, bueno, este es el momento perfecto para hacer nuestra propia compañía con juegos de azar, punto, em, precisamente para Ujú. poder enfocarse en este hobby que sí estaba creciendo, pero por un lado completamente diferente al de los wargames. Sí, las primeras dos ediciones de Chainmail las publica Guion Games. Y Guion Games es por allá la empresa de un sujeto que se llama Don Lowry. Y pues con Gary Gygax. Pero era más un tipo, sí, de la movida del Wargaming. Pero desde la tercera edición de Chainmail, ya es un producto de TSR, que es una compañía diferente, con una persona diferente. O sea, Gary Gygax permanece obviamente involucrado en esto, pero ya es con otro tipo. Don Kay, creo que se llamaba él. Em, Como el Don Daddy Lowry. Founder. Si no estoy mal, No, es no, no. el Ah, sí, fundador y ya, Don Kay. es el fundador. Eventualmente veremos que creo que se muere, ¿no? O sea, es el de los hermanos, o sea, el que tiene un hermano. Ya lo veremos cuando hablemos de la historia de TSR. Eso, o sea, ahí toca ir construyendo todo un mapa de la gente que estamos mencionando y tal. Conectando los puntos con hilo rojo, obviamente, Ajá, conspiranoicamente. exactamente, Y exactamente. Y bueno, el asunto es que, aparte de esto, Gary Gygax se había inventado, pues que una buena manera de conseguir financiación para seguir teniendo actividades con los clubes y poder publicar más revistas era hacer una feria, ¿no? Em, entonces hacen la primera convención de Lake Geneva, eventualmente sería Gen Con. Eh, Les funciona, otras convenciones no habían funcionado hasta ahí, pero también miren que la tradición de las convenciones ñoñas, sobre todo las convenciones de juegos, pues también nace en este contexto específico. Em, y, incluso antes que y- y Calabozos y la primera Gen Dragones. Con es en el 68, la segunda Gen Con, no me acuerdo exactamente en qué año es, pero sé que en la Gen Con 2 es como ese momento mítico legendario en el que Gary Gygax conoce a Dave Arneson. Y Gary Gygax tenía una mierda súper como clásica sobre él, y es que él no era tanto un man que se inventaba cosas, o no era un man que se inventaba juegos, sino un man que era como, mira, tu juego está muy chévere, yo creo que si le hacemos estos y estos cambios, lo podemos publicar así. Era como la personita que refinaba ideas. ¿Sí? Y lo que sugieren y lo que dice de pronto John Peterson y otra gente en su en sus libros y en sus como análisis de, porque al parecer hay más de una persona historiando dungeons en el mundo. Em, es como, así es en esta Gen Con 2 donde comienza como esta colaboración y esta comunicación entre ellos, ¿sí? Y que lleva, por ejemplo, a que Dave Arneson coja las reglas de Chainmail y las adapte para jugar Blackmoor, ¿sí? Y luego de eso le lleva lo que es Blackmoor ahora a Gary Gygax, y ese es como lo que se vuelve Calabozos y Dragones. Roll Siento que credits. entonces Gygax era como el editor. El, no sé cómo decirlo. Yo tenía había un rol en mi trabajo que era algo así como, está muy chévere esto, pero si hacemos, no sé, es un project manager. Sí, yo siento que un poco es así. O el editor también es una buena manera de ponerlo. Es como me gusta esta vaina base que hiciste, pero le vamos a meter esto y hacer este cambio y a poner este moñito acá y ¡pum! Tienes tu juego ahora bien hecho. Y yo creo que una de las cosas también clásicas de Gary Gygax, y así es que vamos a ver también cómo es que se desarrolla Calabozos y Dragones, era esta idea de que un juego nunca estaba terminado. O sea, yo puedo seguir trabajando sobre esto, trabajando sobre esto, trabajando sobre esto. Y pues fue puta, llevamos 50 años haciendo Calabozos y Dragones, ¿no? A pesar de que la primera edición o el juego pues se publicó eh, en enero del 74, pues se nos aquí eh, aún, ¿no? A puertas de que salga pues una sexta edición o una edición única y final, pero pues siempre nos prometen, ¿no? Que es una edición única y final y que ya ahora sí ya hicimos Dungeons, pero pues, Final, este sí es. ajá. Como A diseñadora, ese. Andy, ¿qué tantos de tus proyectos se ven así? Uf.
Ahora que está Creative Cloud, ya no tanto, porque voy modificando los archivos. Aunque sí hay versión como 2, versión 3, pero ya no bautizo archivos como final, final, este sí, a menos de que sea para impresión. Ok. Por cierto, gente que usa Creative Cloud, recuerden que no, de hecho, cuando esto esté publicado, ya no va a haber almacenamiento en la nube, ¿no? Yo no he entendido eso, ¿sabes? Como me ha llegado 10.000 veces el mail, pero al mismo tiempo es como, hey, sigues teniendo espacio. Es extraño porque creo que van a descontinuar el almacenamiento en la nube. Perdón por esta intervención que no tiene nada que ver. Pero creo que así va a ser este Chisme es podcast un chisme. poquito. Y es como lo que parece que está pasando es que la gente pues abría su cuenta gratis y la usaba para almacenar lo que fuera, ¿sí? Como un Google Drive, como un Dropbox, ¿sí? Y entonces Oh, eso ya no va a pasar. Creo que los archivos todavía van a seguir pudiéndose sincronizar en la nube, pero ya no va a haber como un espacio de almacenamiento de archivos genéricos, sino que ya es como pues sí, o sea, guardé qué sé yo, este logo en la nube. ¿Sí? ok, no, sí, porque, o sea, digamos que yo estaba teniendo un problema hoy con mi cuenta de Creative Cloud. Am, en la cuenta personal era como, no, ya no, tienes cero espacio, nunca vas a volver a tener espacio. Pero la cuenta paga del trabajo, la Enterprise, no sé si eso va a aplicar. ¿Será que va a funcionar así Dungeons ahora? ¿Será? Puta. Pues El BTT. eso es muy lo que están diciendo, ¿no? Que la idea es llevar a Dungeons a hacer un servicio virtual, Mensual. sí, como obvio, un servicio por suscripción, algo que ocurre mayormente virtualmente, que supongo es, o sea, entiendo la perspectiva de Hasbro, porque Has been. sí, pero por otro lado, el negocio de los juegos de rol es el negocio de la publicación de libros, ¿sí? Y entonces, pues, si no eres una imprenta, publicar libros no es tan rentable. Yo creo que lo que ellos quieren hacer es deshacerse de esa parte de tengo que imprimir mierdas y vender vainas en físico. Y simplemente no, pues ya, todo digital. El que le gustó, le gustó. El que no le gustó, no le gustó. Em, ya veremos. Yo supongo que hacia el final de este podcast ya habrá salido sexta edición o One D&D o como se vaya a llamar por ese punto. Y, y pues haremos un Andy, capítulo al Andy. respecto. Oh my gosh. Y así es como acaba este podcast. Bueno, duró un capítulo, eso está bien. Bueno, ¿qué otros chismecitos tienen sobre esta época? ¿Nos queda alguno? Chismecitos de esta época. A ver. Hay, hay algo que me parece muy cool de esta época, o sea, como de ese momento de surgimiento y de lo que usted estaba diciendo, precisamente como TSR intentando, ¿no? Salir a flote y hacer dinero. En el 74, algo así, sacaron un juego, no, 75, es después de Dungeons, ¿no? Sale este primer Dungeons después de Blackmore y Chainmail fusionándose y sacan un juego de mesa, esto no es un juego de rol, sino es un juego de mesa de aventuras que se llama Dungeon, ¿no? Y es muy cool porque esa tradición de hacer la versión simple de Calabozos y Dragones, juego de mesa, ocurre en absolutamente todas las ediciones. Todas las ediciones tienen esa cajita de no, no te preocupes, sabemos que Calabozos y Dragones es un poco complejo, solo métete a este calabozo, tienes tu fichita, ¿no? Tu ficha de parqués y puedes jugar como originalmente era el héroe o el elfo o el superhéroe o el mago y pare de contar. Y claro, al final del juego, yo digo que la mayoría de personas debían quedar bastante adictas al concepto. Y obviamente todos terminamos pasándonos a Dungeons and Dragons, que eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé jugando la caja básica de tercera de no, son 3 aventuras y son muy divertidas. Y al final del libro es como terminaste las aventuras, felicidades, has ganado.
pero seguramente quieres más, así que el manual del jugador, el manual de Dungeon Master, el manual de monstruos están disponibles para ti y claramente yo caí por ese agujero. O sea, esto más que un dato curioso, era una anécdota, es Y una queja. las anécdotas también, esto no es una conferencia, entonces no es necesario evitar las anécdotas. No, 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 no lo digo por eso, sino que yo iba a llegar a preguntarles luego si les había pasado, como si ustedes empezaron con la cajita y luego, o sea, como la gente cree que llega a uno las drogas, que un señor le vendió un mango La biche primera es con, gratis. no sé. Exacto, exacto. Así llegaste tú, esa es tu historia. A ti te ofrecieron algo Sí, gratis y esa. luego Me el ofrecieron algo fentanilo. gratis, sencillo, ¿De dónde y sacó que esa se caja salía de eso inicial? en un par de horas. Lo compró mi hermano en una feria del libro en el 2003. Ok, ok. Ush. Mm. Yep. A mí no me tocó caja básica, yo nunca he tocado una caja básica de Calabozos y Dragones, de ninguna de sus ediciones. O caja de La actual es horrible. inicio, no sabría. No sé, yo solo la he visto en Panamericana, pero nunca la compré. La actual es la de Dragon of Ice Fire Peak, ¿cierto? O Ajá. Dragons of Ice Fire Peak, algo así. Sí, yo he visto brevemente la portada, Yep. mm, pero No, esperen. no, Pero es que una cosa es la no lo caja sé. básica y la otra es el juego de mesa. Em, Voy a Ah, ok, buscarlo claro, ya no. mismo porque ustedes tienen que ver eso. Hay un juego Ok. de mesa actual. Bueno, yo conozco varios juegos de mesa relativamente recientes de Calabozos y Dragones, pero no sé si conozco el juego de mesa diseñado para llevarme a jugar Calabozos y Dragones. ¿Cómo Pero es así que no vean, es o sea, Baldur's Gate? incluso antes utilizaban el Es un- mismo arte. ahora lo es. Es Baldur's Gate, por supuesto. Pero, Sí, o ahora lo sea, es, claro. O en sea, ya. mis tiempos, lo siento, estoy buscando la imagen. Entonces, Adventure Hágale. Ah, Beats. bueno, no. Lo que estaba diciendo es que esa experiencia de inicio, ahora, claro, es Baldur's Gate. Es como soy un man normal. Estadísticamente, probablemente estoy en mis 20. Yo no creo que Baldur's Gate 3 sea para peladitos, pues. O que lleguen a juegos por turnos, pero estoy en mis 20, de pronto estoy en mis 30. Mayormente juego videojuegos un poco más populares, más de consumo masivo, y de repente, ¡bam!, apareció este juego del año, ¿qué será? Y caí por un agujero terrible que termina conmigo, ¿no? En un hobby center, jugando con unos dados al lado de un tipo que coge mi hoja de personaje sin limpiarse los chitos de los dedos. O whatever. O whatever. No todas las experiencias iniciáticas con el rol son No. así. oigan, sus experiencias son todas bonitas. Mi experiencia inicial, que no la conté, fue como alguien diciéndome, Dungeons es una cosa súper difícil para gente súper inteligente y tiene muchas matemáticas y es muy difícil. Y yo como estaba en décimo, acababa de perder 3 bimestres de trigonometría seguidos y yo dije, no, marica, aquí no. Sí, no, o sea, y ahora al otro lado de esta peligrosa tormenta de matemáticas de la cual probablemente muchos hombres han intentado salvarte a lo largo de tus Ya años sé como jugadora. sumar. Ya sabes, Ey, ahora sumo rápido, pero Bien, solo si es en Dungeon. bien, eso es lo que importa. No, listo. acá no se trata de Tengo la encontrar imagen. skills transferibles. A ver, A Scoman, esa ver, imagen Les tengo la fabulosa imagen. del Y juego. antes de enviarla, voy a enviárselas por el WhatsApp para que lo vean. Quiero dejar mi punto claro. Tal vez yo sí soy muy nostálgico por la tercera edición, que es la edición del 2000, es la edición con la que yo empecé a jugar, pero es que los Tal artistas de vez. tercera edición eran increíbles. O sea, Lockwood era uno de los artistas más densos que yo había visto, versus, por favor, vean esto. No sé ni siquiera a qué chat lo va a mandar. marica, sí, estoy como en La cualquier momento. Ah, expectativa ok. no fue. Uy, Marica, sí, los sí, Adventure uff. Begins. Sí, está bien asqueroso, ¿no? O sea, yo casi que prefiero que usen una inteligencia artificial. Eso iba a decir, voy a O sea, contar dedos. exacto. O sea, pues la mano de esa Ranger de Adventure Begins
Está como, No O es sea, una no es mano. una inteligencia artificial Bueno, probablemente, pero pues tampoco es muy talentoso o muy tesa. pero Perdón, ojalá lo perdón, hubiera perdón, sido. eso fue muy feo. Pero sí, no quedarte tan feo, marica. Sí, De... pero al menos lo que sí se les abona de esto es que ya lo están promocionando de una manera honesta. O sea, literalmente abajo de esta ilustración la caja dice Your fun, fast entry into the world of D&D. Es como vas a terminar metido. Bienvenido al mundo de las drogas, dijeron. A ver, ¿cómo estará Exacto. rankeado este juego en BGG? Un 6.3 En es, BGG, Chainmail tiene 5.7. vaya, vaya. Pero Chainmail es un juego de hace más de 50 años. Exacto. Me sorprendió ¿Y encontrarlo, cuánto lo tiene busqué el de como por Colombia? si acaso. Andean Banania. Abyss, no, Andean Ah, Abyss No, tiene no, su 7.6. O sea, se los pongo así. En la categoría de Wargames, Andean Abyss está categorizado como el número 75 del mundo. Y en rango en general de juegos de mesa, 1179. Mientras que de los Cuá, juegos cuá. pues como los juegos familiares, Adventure Begins de Dungeons es el 1814 y de los juegos en general es el 6288. O sea, yo soy un poco snob con los juegos de mesa y yo después del, por ahí el 2000, ¿no? En términos de ranking. Y eso que después del 1000 ya me estoy arriesgando, yo ni le paro bolas a eso en términos de calificación. Entonces, pues, Adventure Begins es uno de esos juegos que no hubiera sabido que existe o no hubiera recordado que existe si no hubiera sido por Scope. gracias, Esco. 5 subs y lo jugamos. Ah, Pero eso toca en, en toca Patreon. en En el Patreon o en nuestro stream. Bueno, algo con lo que quieran cerrar, ¿qué les pareció? Como sentarse y como a leer un poquito sobre los orígenes de Calabozos. Para mí, lo que les dije es como el One Piece Virgin. Estoy aprendiendo muchas cosas, estoy viendo que esta gente tenía muchos beefs interesantes, de los cuales quiero saber más en los siguientes capítulos. Y me sorprende que la gente antes se sentara a jugar, bueno, no antes, porque ustedes juegan Wargames, Wow. pero que alguien en el pasado como que ese fuera el hobby, como, sí, voy a recrear esto que ya sé cómo termina. Sí. Eso es una vaina loca. Claro, de ahí es de donde salen los que no son tan, vamos a emular perfectamente esto. Es como, oh, pero yo también quiero ganar a veces, ¿no? Sí, voy a jugar a perder. Bueno, está bien. Me toca esta vez, pero la próxima yo gano. Sí, sí, como que, como a alguien a que le gusta ganar, no hubiera sido tan fan si me tocará siempre estar del lado perdedor. Sí, sí, no sería lo mejor. Y Sco, ¿qué tal? A mí me parece increíble. Yo creo que, o sea, como que inevitablemente yo me imaginé que el surgimiento de estos wargames empezaron literal en una sala de guerra, ¿no? Como eso que van empujando tropas mientras van invadiendo y cosas así. Y hubo alguien, el SCO del momento seguramente, que empezó a hacer como piu, 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 y empezó a jugar y les pareció ya como medio divertido. Pero es muy bello ver esta evolución del hobby, ¿no? Es muy bello ver cómo empezó y cómo hay algunos elementos que se mantienen desde entonces para ir formando esto tan único que tenemos hoy en día, ¿no? Ver que no es como de la noche a la mañana alguien tuvo esa llama de genialidad, sino no, pues hay un proceso largo que además abarca a muchas personas. Estuvo cool. Hey, sí, eso decía este man Peterson, eh, que pues al fin y al cabo, por más de que Gygax y Marica se me olvidó ya el nombre. Dave Arneson. De No te preocupes, Ibarnes. la historia también lo olvidó. Ese estuvo muy sad. Perdón. Hubieran sido como, pues, el corazón de esto, pues, la gente que estaba jugando y la gente sin nombre, el público en general, los fans, pues también van construyendo con sus experiencias y eso se va viendo reflejado en todo.
Como si alguien no hubiera empezado como a interpretar ese personaje de otra forma, a pesar de que no influía en el juego, pues no estaríamos acá. Así que, héroe anónimo, te amo. ¿Mm? Sí, bien, bien ahí. Word. A mí hay algo que me gusta mucho de acceder a la historia de Calabozos y Dragones y es la razón por la que yo lo hago. Y como en general de los juegos de rol, pero lo que pasa es que ningún otro juego, creo yo, ha sido tan cuidadosamente investigado, estudiado, además. Tal vez pronto haya que empezar con la historia de Mundo Oscuro. Es como que nos Nice. permite un poquito aproximarnos a las discusiones que uno ve, no sé, en línea, pero también las discusiones o las preguntas que uno tiene como narrador y es como, o sea, ¿qué se supone que son los juegos de rol? ¿Esto cómo se juega? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Sí? Y por un lado, ver que esa pregunta ha sido anterior a los juegos de rol, como cosas como qué se supone que va a hacer el DM, que la gente cree que, o el narrador, que la gente cree que es una discusión de estos años, porque, uy, me inventé un juego súper chévere e innovador, eh, donde podemos no sé, hacer juego emergente y no como contar historias, o al otro lado de la ecuación, mi juego sobre contar historias, notamente. Pero qué va, eso, o sea, no existían los dungeons y este problema ya existía, ¿no? En el mundo de los wargames y soluciones diferentes y opiniones diversas y pues terminan siendo como más herramientas que uno puede utilizar que yo no sé, como perspectivas políticas que debo defender con celo. Ujú. Claro. La Perdón. perspectiva de Banania. Banania es lo más bonito que me llevo de esto, no lo puedo negar. Eh, Sí, De parce. hecho, de hecho, voy a cambiar de una vez mi perfil en redes para que denote que provengo de Banania y no de Colombia. Ya no Colombia, solo Banania. Banania, por supuesto. Doloroso, Pero pero bueno, cierto. bueno, gente que nos está oyendo, si quieren oír más sobre estos podcasters y demás que provienen del reino de Banania, pues ya saben, estamos en redes, estamos en Twitch, estamos en Discord, todo como Scrollcast. Nos buscan, ahí habrá oportunidad para ya sea darnos retroalimentación, darnos ideas sobre qué hablar, darnos sus propios chismes si los conocen, y nosotros los trataremos de incluir en el capítulo, o simplemente encontrarnos para jugar rol de manera virtual o de manera presencial. Em, También, si quieren saber un poco más de qué libros estamos hablando, búsquense autores como John Peterson, que tiene vainas Playing at the World, que es como la historia más completa que hay del origen de Dungeons. The Elusive Shift, también de John Peterson. John, recuerden, no Jordan, John Peterson. Pero también hay libros como la biografía de Gary Gygax, que es Empire of Imagination, eh, de un sujeto que se llama, ¿cómo es que se llama ese man? Ya le digo, es que sí tiene un nombre rarito. Michael Whitwer. Em, Ajá. y recientemente otro autoproclamado, porque creo que uno no se va a la universidad a estudiar historia de Dungeons, pero otro autoproclamado historiador de Dungeons sacó un libro que se llama Slaying the Dragon, la historia secreta de Dungeons and Dragons, que es sobre el auge y caída de TSR, la compañía. Y obviamente ese sí está lleno de Slay. chismecitos y cosas horrendas. Uf, marica, Ya Slay, sí. hablaremos de él. Em, Entonces, pues nada, entre tanto, nos estamos hablando. Muchas gracias, Esco. Muchas gracias, Andy. Em, Nos vemos en la Gracias a usted. siguiente o nos vemos jugando rol.